Capítulo 11. Solsticio de invierno. Un fanfic de Harry Potter. La carroza mágica aterrizó con elegancia sobre el sendero nevado, sus ruedas flotando a unos centímetros del suelo. Un grupo de elfos domésticos bien vestidos, con túnicas bordadas con el blasón de los Greendras, aguardaban al pie de la escalinata. La entrada de la mansión era imponente, iluminada por antorchas flotantes que emitían un suave brillo azul y custodiada por dos estatuas de obsidiana que representaban dragones alados con ojos de zafiro. Mike descendió primero, vestido con un elegante traje de corte moderno mugle, en tonos azul marino con una camisa blanca y corbata burdeos. Aunque muchos invitados vestían túnicas tradicionales, algunas tan ornamentadas que parecían más armaduras de ceremonia que ropa, él caminaba con seguridad, la espalda recta y la barbilla en alto, como le había enseñado Andrómeda. Neville, con una túnica formal oscura de corte tradicional, descendió tras él. Augusta, en su máximo esplendor, lucía una capa de terciopelo verde oscuro con bordados dorados y un broche con forma de halcón en el hombro. Si bien los Longbottom eran considerados neutrales, su linaje era tan antiguo como respetado, y su presencia en la fiesta no pasaba desapercibida. En la entrada, una pareja elegantemente vestida los esperaba. Lord Greengras era un hombre alto, de cabello gris impecablemente peinado, mirada inquisitiva y postura férrea. Su esposa, Isabel Greengras, tenía una belleza serena y distante, aunque sus ojos cálidos contrastaban con la frialdad del evento. Bienvenidos a nuestra celebración del solsticio, saludó Lord Greengras con una leve inclinación de cabeza. Es un honor recibir a la casa Longbottom y la casa Potter. Gracias por su invitación, respondió Augusta con la misma formalidad. Mike notó que varios de los asistentes los observaban, evaluando cada paso, cada palabra, cada expresión. La mansión estaba decorada con ramas de muérdago encantado, orbes flotantes de hielo y un cielo simulado en el techo del salón principal que mostraba la constelación del cisne en movimiento. La música, de cuerdas y laúd, resonaba como un hechizo tenue que lo mantenía alerta. Al entrar en el gran salón, Mike reconoció a varias familias de renombre por sus escudos familiares que la tía Andy le había obligado a memorizar. Algunos nombres eran conocidos por sus lazos con el antiguo bando de Voldemort, otros simplemente eran tradicionalistas con fuertes ideales de sangre. La atmósfera era diferente a la fiesta de los Longbottom. Menos cálida, más política. Daphne apareció poco después, luciendo un vestido de tonos azul pálido y plata, acompañado de una tiara sutil. Su postura era digna, impecable, pero sus ojos buscaban entre la multitud. Cuando encontró a Mike, sonrió, apenas perceptiblemente. No estaba sola. Varios chicos se habían acercado ya a saludarla, y se notaba que le incomodaban sus modales demasiado ensayados. Mike se acercó a ella, saludando con un gesto medido. Daphne suspiró, relajando los hombros. Gracias por venir, susurró. No podría rechazar la invitación de Milady. ¿Sobrevives? Bromeó en voz baja. Con dificultad. Pero verte con ese traje escandalosamente mugle hace que todo valga la pena. Ambos rieron, compartiendo un momento de complicidad que, al menos por ahora, les pertenecía. Poco después de que los invitados iniciales se acomodaran con copas de vino elfo o licor de zarzamora negra, uno de los mayordomos de los Greendras, un elfo de orejas largas y túnica granate, anunció en voz clara. Los señores Longbottom y el señor Potter serán presentados ante los representantes de las casas ancestrales. Mike apenas tuvo tiempo de intercambiar una mirada con Neville antes de que ambos fueran guiados por el salón. Augusta los acompañaba, caminando con la dignidad de una matriarca que sabía exactamente qué terreno pisaba. Los primeros en recibirlos fueron los Burke. El señor Burke, de expresión afilada y voz como papel rasgado, los observó con un escrutinio apenas velado. Neville Longbottom. Mucho se ha dicho de ti. Y el joven Potter, vaya. Es un placer conocer finalmente al niño que sobrevivió. Mike respondió con una leve inclinación de cabeza, sin mostrar incomodidad. Gracias, señor Burke. O deberíamos decir, el joven que reapareció, añadió la señora Burke con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La conversación fue breve pero cargada. Siguieron los not, más discretos, aunque uno de los hijos, Theodore, estrechó la mano de Mike con un gesto casi respetuoso. Curioso vernos fuera de Hogwarts, ¿no? Murmuró. Luego vinieron los Travers, cuyos comentarios giraron en torno al desorden del mundo mágico después de la caída de Voldemort. Aunque nadie lo dijo directamente, se percibía una nostalgia por los días de orden férreo y jerarquías claras. Mike escuchó en silencio, con el rostro tranquilo y las manos detrás de la espalda, como Andrómeda le había enseñado a hacer cuando lidiara con diplomáticos. Los Rosier fueron más incisivos.
¿Es cierto que fue Dumbledore quien te ocultó del mundo, señor Potter? ¿Por qué? Preguntó la señora Rosier con una ceja alzada. Mike sonrió con cortesía. No sabría decirlo. Nunca llegué a entender del todo los motivos del profesor Dumbledore. Un murmullo aprobador surgió de la dama mayor a su lado. Y, dime cómo te sientes respecto al contacto entre nuestro mundo y los muggles. ¿A favor o en contra de que sigan entrometiéndose en nuestros asuntos? Creo que hay sabiduría en ambos mundos, respondió Mike. Negarse a ver una de las dos sería como cerrar un ojo antes de caminar un acantilado. La respuesta dejó a varios asistentes en silencio. Augusta, detrás de él, apenas asintió con aprobación. A medida que la noche avanzaba, los saludos se convertían en una danza verbal de política, insinuaciones y cortesía armada. Neville soportaba con dignidad, aunque claramente no disfrutaba el juego. Mike, en cambio, navegaba las conversaciones con una mezcla de incomodidad disimulada y una elegancia inesperada que algunos notaron con cierto respeto. En más de una ocasión, el apellido Potter provocaba silencio, y no todos miraban con amabilidad. Sin embargo, nadie lo enfrentó directamente. El hecho de que Augusta Longbottom caminara a su lado y que los Greengrass lo hubieran invitado públicamente lo protegía. Cuando el círculo de saludos concluyó, Daphne se aproximó discretamente con una copa de lo que parecía cerveza de mantequilla. ¿Sobreviviste? Por poco. No sabía que las palabras pudieran cortarte sin tocarte. Bienvenido al mundo de las viejas familias, respondió ella con ironía. Aún falta el baile. Prepárate. Mike alzó una ceja. ¿Eso fue una advertencia o una invitación, milady? Ambas. ¿Todo bien? Preguntó, sin rodeos. Mejor que muchos. Peor que otros, respondió ella con un tono irónico. ¿Has notado cómo algunos de estos idiotas creen que soy una ficha en un tablero de ajedrez? Mike ladeó la cabeza, con una sonrisa torcida. ¿Solo lo notaste ahora? Ella resopló. No. Pero al menos antes fingían tener modales. Ahora solo les falta medir mis tobillos y preguntar si sé cocinar. Mike se rió bajo. ¿Y qué se supone que debo hacer yo? Daphne entrecerró los ojos, luego suspiró con resignación. Tengo que abrir el baile, y no pienso hacerlo con Malfoy ni con ninguno de los otros imbéciles que están tratando de adivinar el color de mis calcetines. Mike ladeó la cabeza, divertido. ¿Y qué hay de Neville? Neville se fue a reunir valor. Sospecho que va a invitar a Susan Bones a bailar y con suerte no se tropiece con su propia capa. Mike sonrió y buscó a Neville con la mirada. Lo encontró en un rincón, hablando con Susan, con la cara un poco roja pero el gesto decidido. Era un alivio ver a su amigo intentar dar el paso. Daphne siguió. Así que necesito a alguien que no me mire como si estuviera hecha de oro, que sepa bailar, y que no me haga sentir como una exposición de ganado. Y de entre toda la sala, milady me ha elegido, es un gran honor. Dijo Mike con tono burlón. Daphne lo miró de reojo con media sonrisa. No te emociones. Eres la opción menos molesta. Ya bailamos antes, en la fiesta de los Longbottom, y no pisaste mis pies ni una vez. Eso te coloca muy por encima de todos los presentes. Además, añadió en tono más seco, ya te dije que no me llames así. Mike le ofreció el brazo, teatral. Te aseguro que mis únicas ilusiones involucran salir de aquí sin que nadie intente comprometerme con nadie. Ella aceptó su brazo con elegancia, aunque sus dedos se apoyaron con más suavidad de lo que él esperaba. Un gong mágico resonó. El mayordomo anunció. La señorita Daphne Greengrass invita a los asistentes a presenciar la apertura del baile. Los invitados formaron un círculo respetuoso, y los murmullos se alzaron al ver a Daphne caminar con Harry Potter, vestido con un traje muggle negro, elegante y sobrio, con una corbata burdeos que hacía juego con su mirada seria. Algunos rostros mostraron sorpresa, otros, incomodidad. Muy pocos sonrieron. Pero nada de eso importó cuando la música comenzó. Un vals delicado, tradicional, impregnó el salón con su melodía envolvente. Mike la guió con un movimiento limpio, seguro. No hubo tropiezos, dudas ni pisotones. Se movían como si lo hubieran ensayado, como si el mundo alrededor no fuera más que una sombra. Daphne, que ya conocía su habilidad, se permitió una pequeña sonrisa. No lo miró directamente, pero su voz fue suave. La señora Andrómeda hizo un buen trabajo. Y tú no estás tan mal, respondió él, girándola con un movimiento elegante. Ella rodó los ojos, aunque la expresión de su rostro era más relajada. No me halagues. Solo quiero terminar esto con elegancia y sin que mi madre se vea obligada a intervenir. Desde el otro lado del salón, Augusta observaba con aprobación, conversando en voz baja con Isabel Greengrass.
Más allá, Neville, con una mezcla de nervios y determinación, extendía la mano hacia Susan Bones. Ella aceptó con una sonrisa sincera, y juntos se unieron al baile. Susan se movía con gracia, y Neville, aunque un poco rígido al principio, fue soltándose. Cuando dio un giro limpio y Susan rió, Neville se sonrojó, pero mantuvo el ritmo. Mientras tanto, Mike y Daphne seguían danzando con precisión casi profesional. La sala los rodeaba, pero ellos parecían en su propio espacio, en su propio acuerdo silencioso. Dos jóvenes fuera de lugar, jugando el juego de las apariencias para protegerse mutuamente. Gracias, murmuró Daphne, apenas audible. Para eso estamos los amigos, ¿no? Respondió Mike cuando la música terminó, ambos se inclinaron con cortesía ante los aplausos. Pero fue solo por un instante. Pronto, otras parejas ocuparon el centro, y las conversaciones se reanudaron. Daphne lo miró de reojo. ¿Quieres desaparecer conmigo por 5 minutos antes de que Malfoy vuelva a intentar halagar mis virtudes? Mike sonrió. Lidera el camino. Y así lo hizo. Apenas habían dado unos pasos fuera del salón principal, Mike y Daphne se desviaron hacia una galería lateral adornada con esculturas encantadas que susurraban palabras arcanas entre sí. Era un rincón algo apartado, pero no lo suficiente como para evitar interrupciones. Si nos quedamos aquí 5 minutos, tal vez no me explote la cabeza, dijo Daphne, frotándose las sienes. Su tono era cansado, pero más relajado que al inicio de la noche. Mike sonrió de lado y se disponía a responder cuando una voz cargada de condescendencia se elevó detrás de ellos. Vaya, vaya Potter. No sabía que ahora eras el protector personal de las Greengrass. Draco Malfoy se acercó con su andar arrogante, escoltado por Theodore Nott y un par de primos desconocidos, pero igualmente pálidos y pulidos. Su copa de champaña temblaba levemente por el impulso contenido de su rabia disfrazada de cortesía. ¿Qué haces con mi chica? Soltó con una sonrisa torcidamente segura. Daphne giró sobre sus talones de inmediato. No soy tu nada, Draco. Por ahora, replicó él con aire afectado. Pero mi padre ya ha iniciado conversaciones con Lord Greengrass. Es una cuestión de alianzas, herencia, sangre, esas cosas que algunas personas, miró a Mike de arriba a abajo, no entienden del todo. Mike no perdió la compostura, aunque el comentario le raspó. Alzó una ceja. Entonces no sé qué haces perdiendo el tiempo conmigo. Si todo está tan bien arreglado, deberías estar celebrando, ¿no? Draco frunció ligeramente el ceño, irritado por la falta de reacción. Se giró a Daphne con fingida dulzura. Estoy seguro de que cuando todo esto se formalice, verás que es lo mejor. Tu familia está pensando en tu futuro, no en aventuras improvisadas. Daphne dio un paso hacia él. Y tú deberías pensar en el tuyo. Porque si sigues hablando como si fueras mi dueño, voy a recordarte por qué los Greengrass no llevan a sus hijos con correas. Draco retrocedió levemente. Theodore Nott carraspeó. Vamos, Draco. Esto no es el momento. Draco se recompuso, mirando a Mike una vez más con altivez. Ten cuidado, Potter. Hay cosas que ni siquiera un apellido famoso puede proteger. Algunas familias aún recuerdan quién pertenece, y quién no. Mike no respondió. Solo sostuvo su mirada, imperturbable, hasta que Draco se marchó dando zancadas. Cuando desapareció por el pasillo, Daphne suspiró. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que, en su cabeza, todavía cree que fue caballeroso. Mike dejó escapar una risa breve. Tal vez algún día descubra lo que es caballerosidad de verdad. No contaría con ello, dijo Daphne, frotándose el puente de la nariz. ¿Podemos sentarnos ya? Claro, milady, respondió él, ofreciendo su brazo con fingida pomposidad. No te burles, aunque su sonrisa, por fin, era genuina. Después de la confrontación con Malfoy, Daphne tomó aire y regresó al centro del salón con Mike a su lado. Las luces flotantes se habían teñido de un ámbar cálido y la orquesta encantada comenzaba otro vals lento y ceremonioso. ¿Lista para seguir siendo cordial con aristócratas encantadores? Preguntó Mike en tono irónico mientras se acomodaban entre las parejas. No, pero tengo una carta bajo la manga, dijo ella tomando su brazo sin pedir permiso. Mi caballero personal, tú. La velada continuó con sucesivos bailes. Daphne, tal como lo había anunciado, lo usó como su pareja predilecta. Cada vez que algún hijo de familia intentaba acercarse con una reverencia y un cumplido ensayado, ella se limitaba a decir, estoy con Potter esta ronda, o simplemente tomaba a Mike del brazo antes de que pudieran terminar la frase.
En los momentos en que Mike era atrapado por otras chicas, algunas con vestidos demasiado caros y sonrisas demasiado calculadas, Daphne recurría a Neville, quien, aunque más tímido, había demostrado ser un bailarín sorprendentemente decente tras la fiesta de su abuela. Gracias, le dijo Daphne una vez durante un vals apresurado mientras giraban entre la multitud. ¿Por qué? Preguntó Neville, algo sonrojado. Por estar aquí, respondió ella. Fue todo lo que dijo, pero bastó. Mientras tanto, Mike giraba con otra Slytherin de mirada crítica y conversación monótona. Ni siquiera recordaba su nombre. Algo de los Greendras, probablemente una prima. Aunque disfrutaba ver a sus amigos pasarlo mejor, a Mike le pesaba una sensación que no lograba sacudirse. No era tristeza, pero sí una especie de melancolía silenciosa. Tenía 12 años a los ojos de todos, aunque por dentro era un adulto joven. Y las chicas que realmente le interesaban, inteligentes, decididas, con humor agudo y sin máscaras, eran mayores. A veces mucho mayores. Había intentado acercarse a algunas de ellas durante la noche. Un par de conversaciones, una oferta para bailar. La fama de el niño que vivió abría puertas, pero no suficientes para ocultar la diferencia de edad que su cuerpo proyectaba. Las respuestas habían sido amables, pero claras. No eres tan mayor como creía, tal vez cuando crezcas un poco más, Potter, que adorable. Adorable. Una palabra que lo derrumbaba más que cualquier insulto. Aún así, no se quejaba. Sabía que, sin él, Daphne estaría atrapada entre compromisos familiares, bailes forzados y el acoso constante de pretendientes que la veían como un premio, no como una persona. Susan Bones fue una de las pocas excepciones de la noche. Neville la invitó a bailar temprano, y aunque ella aceptó con entusiasmo, su conversación se desvió rápidamente hacia un terreno peculiar. Comentó sobre cómo ciertas runas parecían cambiar ligeramente de forma si las mirabas el tiempo suficiente. Luego sugirió que los cuadros del ministerio seguramente informaban de las conversaciones humanas entre sí. Su tono no era burlón ni nervioso, sino calmado y seguro, como si hablara de hechos evidentes que los demás no comprendían todavía. Parecía como si algunos momentos su mente se apagara y dijera lo primero que pensaba, aunque la mayoría de cosas no tenía sentido. Neville pareció fascinado. Mike, confundido. Es una buena chica, le dijo Neville después, encogiéndose de hombros, aunque con cierta duda en los ojos. Solo tiene ideas poco convencionales. Mike solo asintió, aunque la mirada de Susan, en algún momento de la velada, lo dejó intranquilo. Fue un instante breve. Ella lo observó desde su mesa cuando pensaba que nadie miraba. Su expresión era distante, como si tratara de recordar algo, o a alguien. Cuando Mike le devolvió la mirada, ella parpadeó, sonrió y volvió a su conversación como si nada hubiera ocurrido. Él se dijo que seguramente estaba imaginando cosas. Tuvo que volver a la pista con un par de chicas más de sangre pura, todas con peinados impecables y risas como de porcelana. Cada una más aburrida que la anterior. Así que, al final, agradeció que Daphne lo necesitara. Ella y Neville eran, sin duda, lo mejor que le había pasado en Hogwarts. Sabían la verdad, lo aceptaban tal cual era y no se dejaban impresionar por la leyenda. A veces, cuando Daphne lo empujaba a actuar con más tacto o a dejar de observar como si estuviera calculando trayectorias balísticas, Mike dudaba quién era el mayor en la relación. Pero no le molestaba. En cierto modo, se sentía desafiado. Y eso era algo que no sentía desde hace mucho. Mientras Daphne era abordada por otro chico, esta vez uno que no ocultaba lo enamorado que estaba de ella, Mike decidió alejarse brevemente de la pista. Había mucha gente, demasiada música, demasiado perfume flotando en el aire. Cruzó hacia uno de los balcones encantados del salón, donde la temperatura era más fresca, como una noche de primavera en el campo. Las luces de las luciérnagas flotaban entre arbustos tallados con magia. ¿Puedo acompañarte, Harry? La voz era suave, elegante sin esfuerzo. Mike giró y vio a una mujer alta, de rostro anguloso pero sereno, con un vestido de terciopelo verde oscuro. Su cabello era castaño claro, con destellos plateados en las sienes, y sus ojos los mismos ojos que había visto tantas veces en Daphne lo miraban con curiosidad tranquila. Claro, Lady Greendras, respondió él con educación. Ella sonrió con un matiz de cansancio, como quien está acostumbrada a las formalidades pero no las disfruta del todo. Llámame Isabel. Solo los que me temen me llaman señora. Se sentaron en un banco de piedra encantado para no enfriarse, y por un momento ninguno dijo nada. Solo se oía el murmullo lejano del salón, amortiguado por la magia del lugar. Has sido muy cortés esta noche, dijo ella al fin. Y muy considerado con Daphne. Gracias por cuidarla.
No necesita que la cuiden tanto, respondió Mai con una sonrisa. Ella se las arregla mejor que yo. Isabel soltó una risa breve, sincera. Oh, claro que sí. Pero incluso las más fuertes agradecen no tener que pelear solas todo el tiempo. Volvió la vista hacia el cielo encantado, donde una luna creciente flotaba entre nubes que sabían perfectamente dónde colocarse para ser estéticas. Daphne detesta estas fiestas, dijo en voz baja. No lo dice en voz alta, por supuesto. Sabe cuál es su papel, lo que se espera de ella. Pero no comparte muchas de las ideas de su padre. A veces creo que eso la agota más que cualquier otra cosa. Mai la miró con atención. No había amargura en su voz, sino algo más sutil. Tristeza, quizás. Nostalgia. ¿Y usted? Preguntó. Isabel dudó un instante, pero luego respondió. Yo también fui educada para estos círculos. Me casé con un buen hombre, según los estándares de mi familia. Tradicional, firme, decidido. No cruel, pero tampoco flexible. Con el tiempo aprendí a leer entre líneas y a guardar silencio. Daphne no tiene esa paciencia. Volvió a mirarlo, y sus ojos ahora brillaban con una calidez inesperada. Conocí a tu madre, ¿sabes? Lily. En Hogwarts. No éramos amigas cercanas, pero ella fue amable conmigo cuando nadie más lo era. Yo era callada, algo torpe con los encantamientos. Tu madre tenía esa forma de hacerte sentir visible sin juzgarte. Era luminosa. Mike tragó saliva, sorprendido por la mención. No se lo esperaba. Y aunque no tenía recuerdos reales de Lily Potter, algo se estremeció dentro de él. Gracias por decirlo, murmuró. Isabel asintió, y por un momento se hizo el silencio entre ambos. Veo algo de ella en ti, dijo. No en la apariencia, quizás, pero sí en cómo observas antes de hablar. En cómo proteges sin necesidad de imponer. Me alegra que Daphne te tenga cerca. Ella lo necesita, aunque no lo diga. Se puso de pie suavemente, como si la conversación hubiera llegado a su final natural. Haz lo que creas correcto, Harry, le dijo, apoyando una mano breve y maternal sobre su hombro. No te dejes encerrar por las expectativas de los demás, aunque te las digan con sonrisas. Y con eso, lo dejó en el balcón, bajo la luna encantada, con una sensación extraña en el pecho. Una mezcla de paz, admiración y una punzada de tristeza. Porque en esa mujer, más cálida que el resto de la élite, más honesta en su mirada, Mike había visto algo que no esperaba. La prueba de que Daphne no estaba sola en su rebeldía. Y que tal vez, con el tiempo, él tampoco lo estaría. Mientras Mike hablaba con la madre de Daphne en el balcón encantado, Neville había optado por salir al jardín real. No le gustaban los bailes largos ni las conversaciones forzadas, y tras su último vals con Daphne, había escapado discretamente en busca de un poco de aire fresco y silencio. El jardín trasero era amplio, con senderos de piedra iluminados por faroles encantados y setos perfectamente recortados. Dobló una esquina, pasó junto a una fuente con tritones dormidos, y se detuvo cuando oyó voces apagadas más adelante. Se inclinó ligeramente, intentando evitar la luz de un farol cercano. Las voces provenían de una pérgola cubierta de rosas nocturnas. No podían verlo desde su ángulo, pero él, si se agachaba un poco, podía ver las siluetas de dos adolescentes, jóvenes, quizás de sexto o séptimo curso, y un hombre mayor, con barba oscura y aspecto rudo, claramente fuera de lugar entre la aristocracia pulida de la fiesta. Te digo que los Ashwinders ya cerraron trato con ese hombre en Rumania, decía uno de los jóvenes, un Carrow por su voz, arrogante y nasal. Huevos de colacuerno, y sin trazabilidad. ¿Y qué van a hacer con ellos? Preguntó el otro joven con tono ansioso. ¿Venderlos, qué más? En el mercado gris de Escocia pagan el triple si los haces pasar por mercancía confiscada. Y no solo huevos. Las víboras de magma, las garras de escarbato, incluso pelo de testral, cualquier cosa mágica y valiosa, ellos lo consiguen. El adulto rió, pero sin humor. Pura basura sentimentalista. El ministerio se hace el ciego mientras podamos justificar los permisos. Neville sintió cómo el estómago se le apretaba. Había oído ese nombre antes, Ashwinders, pero solo vagamente, en los márgenes de libros sobre tráfico mágico. Nunca en conversaciones reales. Ni mucho menos en fiestas de sangre pura. ¿Y los centauros? ¿Los duendes? Preguntó uno, con la voz más baja. Bah. Ya se están moviendo. Los Thestrals ya no son tan rentables, y con los hipogrifos en reserva, el nuevo interés está en lo exótico. ¿Escuchaste del calamar de Hogwarts? Hay un coleccionista en Alemania que ofreció 20.000 galeones por una criatura como esa. Viva, claro. Neville tragó saliva, conteniendo la náusea. ¿Y si alguien se entera?
dijo el otro, de pronto más inseguro. El adulto bufó. Los Ashwinders llevan décadas operando sin que el ministerio los toque. Usan nombres distintos en cada región, sobornan a los inspectores, y si alguien se mete, desaparece. Fin de la historia. Un silencio se hizo, interrumpido solo por el canto de un grillótopo. Neville decidió que ya había escuchado suficiente. Retrocedió con cuidado, asegurándose de no pisar ramas ni hacer ruido, y una vez fuera de vista, apretó el paso de regreso al salón, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Tenía que contarle a Mike. Pero no aquí. No esta noche. Las luces del salón comenzaban a disminuir su intensidad, tintadas de dorado tenue. La orquesta tocaba melodías suaves para los últimos valses. Mike regresó junto a Augusta Longbottom, quien se encontraba sentada con porte erguido, observando con mirada crítica el desenvolvimiento del evento. A su lado reposaba un bastón ornamentado que, aunque no usaba para caminar, imponía respeto. ¿Todo en orden?, preguntó sin volverse, apenas moviendo los labios. Más o menos, respondió Mike, cansado. Hay mucha gente con demasiadas sonrisas. Y con demasiadas intenciones, musitó Augusta. Entonces, como si el aire se hubiera puesto tenso de repente, una figura imponente se acercó desde la periferia del salón. Alto, delgado, de rostro severo y expresión calculada, Lord Greengrass caminaba como si el piso le perteneciera. Sus túnicas de gala, bordadas con discretos hilos plateados, apenas reflejaban la luz. Su bastón de marfil y ébano era más símbolo que apoyo. Lady Longbottom, dijo, haciendo una reverencia medida, perfecta. Señor Potter. Lord Greengrass, respondió Augusta, inclinando levemente la cabeza. Nos honra con su presencia. Mike se tensó. Percibía una corriente invisible entre los dos adultos, como si se enfrentaran sin moverse. He observado, dijo el Lord, con voz grave, cierto entendimiento entre mi hija Daphne y el joven Potter esta noche. Nada inapropiado, desde luego. Pero notorio. Ella lo ha elegido como su compañía constante. Eso parece, dijo Augusta con calma. Aunque no creo que la señorita Daphne necesite justificación para elegir su compañía. Cierto. Aunque en nuestra casa, las decisiones tienen consecuencias que no siempre se limitan a una velada, replicó él, sin perder la cortesía. La sangre puede no ser completamente pura, pero el nombre Potter tiene un peso considerable. Heroísmo, prestigio, herencia antigua. Cualidades que algunos consideran intercambiables con linaje. Mike entrecerró los ojos. El modo en que hablaba lo hacía sentirse como una propiedad en subasta. Por supuesto, continuó el Lord, girando levemente hacia Augusta, como si Mike no estuviera allí, antes de considerar cualquier entendimiento más formal, habría que ver si ese nombre se respalda con logros. Con hechos. Con resultados que inspiren confianza. Usted me entiende, Lady Longbottom. Perfectamente, respondió Augusta, imperturbable. Me sorprende, sin embargo, que hable de logros como moneda, y no de carácter. El carácter es maleable, dijo Lord Greengrass, casi como un suspiro. Pero los logros se pueden medir, Lady Longbottom. Se pueden presentar ante el Wisengamot, en los registros de duelos, en tratados firmados o alianzas forjadas. Al fin y al cabo, en nuestra sociedad no basta con ser una figura simbólica. Mike no pudo más. Perdóneme, señor, pero no hay ningún compromiso que considerar. Daphne es mi amiga, y, no es necesario apresurarse, joven Potter, lo interrumpió el Lord con una sonrisa contenida, como si lo viera como un niño alzando la voz en una mesa de adultos. Todo a su tiempo. Las afinidades comienzan con una danza y a veces acaban en alianza. A veces no. La paciencia es una virtud, incluso para los valientes. Augusta se incorporó ligeramente, su tono más frío. Lord Greengrass, me temo que subestima la voluntad del muchacho. Él no está aquí para complacer a ninguna casa, ni siquiera la suya. Y cuando decida demostrar sus capacidades, no lo hará por compromiso sino por convicciones. Se detuvo un segundo, y luego añadió con una leve sonrisa. Y créame, cuando lo haga, no habrá necesidad de presentaciones en el Wisengamot. Se hablará de él con o sin pergaminos. Por primera vez, la sonrisa del Lord titubeó apenas, como si evaluara de nuevo a quien tenía delante. Luego inclinó la cabeza con respeto. Como era de esperarse de usted, Lady Longbottom. Su reputación como estratega sigue siendo bien merecida. Y con eso, se marchó, deslizándose entre los asistentes con la elegancia de un hombre acostumbrado a mover piezas en silencio. Mike se quedó en silencio, aún procesando. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó al fin, sin saber si estaba más confundido o molesto. Jugadas, dijo Augusta, sin perder la compostura.
Algunas abiertas, otras ocultas. No te preocupes, niño. Todavía no eres rey, pero ya no eres un simple peón. Genial, masculló Mike. Siempre quise ser un alfil involuntario. Augusta sonrió apenas. No existe tal cosa. Solo piensas que no entienden aún su lugar en el tablero. Y con eso, la última melodía comenzó a sonar, mientras la noche llegaba a su fin. Fin del capítulo. Capítulo 12. Rituales. Un fanfic de Harry Potter. Jardines interiores de Longbottom Hall. Mike y Neville, aún con rastros de la velada anterior, practican hechizos en silencio. Los reflejos dorados del amanecer apenas asoman cuando la voz de Augusta Longbottom rompe la quietud. ¿Así que eso es todo? ¿Unas cuantas florituras de varita y creen que están listos para enfrentar el mundo? Ambos chicos se detienen. Neville se tensa, mientras Mike gira con cautela. Augusta se acerca, apoyándose en su bastón, mirada inquisitiva. Abuela, empieza Neville, con voz firme, Flitwick no nos está entrenando para lucirnos. Es duro. Nos exige fuerza, velocidad, estrategia, todo. Queremos ser aurores. ¿Aurores? Repite ella con tono ácido. Como Alice. Como Frank. Y míralos ahora. Su voz se suaviza solo un poco. Eran valientes, sí. Pero no estaban preparados para lo que vino. Por eso entrenamos, señora, dice Mike, sin agachar la mirada. Porque no vamos a caer como ellos. No si podemos evitarlo. Augusta guarda silencio. Y luego asiente, muy despacio. Buena respuesta. Ambos jóvenes parpadean, confundidos. Los estaba poniendo a prueba, añade ella con un atisbo de sonrisa. Porque no ofreceré lo que estoy por decirle a cualquier adolescente impulsivo. Lo que quiero proponerles, no es un privilegio. Es una responsabilidad. Una carga. Camina hacia un banco de piedra, se sienta, y los invita con un gesto. Los dos se acercan con respeto. En la antigua tradición de los Longbottom, empieza, con un tono que resuena como un eco de generaciones, cuando la guerra era el pan de cada día, nuestros magos no solo estudiaban. Se forjaban. A través de 3 rituales diseñados para sacar el máximo de sus cuerpos y sentidos. No para convertirlos en superhombres. Sino en lo mejor que su naturaleza les permita ser, si sobreviven. Los chicos se tensan. Augusta continúa, serena. El primer ritual actúa desde dentro. Refinamiento biológico. El cuerpo optimiza su metabolismo. Los órganos se vuelven más eficientes. Respirarán mejor. Su sangre circulará más limpia y rápida. Su sistema inmunológico será casi infranqueable. Cicatrizarán más rápido. Se agotarán menos. Pero el proceso duele. Todo en su interior se reajusta. No podrán dormir esa noche, y vomitarán más de una vez antes del final del día. ¿Y si falla? Pregunta Mike. No mueren, responde Augusta. Pero sufrirán meses de desequilibrio interno. Lo sabrán en las primeras horas si su cuerpo lo rechaza. Por eso requiere disciplina mental y buena condición. Y ustedes la tienen apenas. Pausa. Luego. El segundo ritual fortalece el cuerpo externo. Músculos, huesos, tendones. No les crecerá nada de más, pero sus cuerpos estarán listos para alcanzar su mejor versión, si entrenan. Sin la disciplina adecuada, será una mejora superficial. Pero si lo aprovechan, no habrá maldición cruciatus que los derribe en el primer segundo. Tampoco huesos rotos con facilidad. Sudarán sangre ese día. Y necesitarán otro entero para recuperar el movimiento. Mike y Neville intercambian miradas. Augusta se inclina un poco hacia ellos. Pero escúchenme bien. Sin el primer ritual, este los destrozaría. El cuerpo debe estar optimizado por dentro para resistir lo de fuera. Si intentan hacerlo en otro orden, no vivirán para contarlo. ¿Y el tercero? Pregunta Neville, en voz baja. Aquí Augusta se vuelve más solemne. Más silenciosa. Mira hacia un seto de tejos nevados antes de hablar. El tercer ritual es el umbral. Durante 5 días, se les priva de todos sus sentidos. Sin luz. Sin sonido. Sin tacto. Sin olor. Sin sabor. Solo ustedes, y su mente. Muchos no superan ni el primer día. El aislamiento sensorial total ha vuelto locos a magos con títulos y medallas. Si aguantan el primero, al día siguiente les devuelve el tacto. Luego el olfato. El oído. Y al final, la vista. Cada sentido regresa agudizado. Sus reflejos serán más rápidos. Sus instintos más finos. Silencio. El viento agita las ramas secas. Empezamos mañana, dice Augusta. 1 al amanecer. Día de descanso. Luego el segundo.
Tendrán la Navidad libre. Pero al día siguiente comienza el tercero. 5 días. Uno por cada sentido. Los chicos asienten. Mike toma aire, como si se preparara para saltar de un precipicio. ¿Y si fallamos? Si fallan, responde Augusta, levantándose, no serán menos valientes. Pero no volveré a ofrecerlo. Camina unos pasos y se gira. Deben decidir esta noche. No porque puedan. Sino porque lo quieren de verdad. Así fue como se forjaron sus padres. Así fue como sobrevivimos las guerras antiguas. Y si yo tengo algo que decir al respecto, ustedes no terminarán como ellos. Luego se aleja, dejándolos con la escarcha, el frío, y la decisión que cambiará el curso de sus vidas. Terraza alta de Longbottom Hall, esa noche. El aire es frío, cortante. La luna se alza como un centinela silencioso entre nubes dispersas, bañando de plateado los tejados antiguos. Desde la terraza, las colinas nevadas del valle parecen flotar en la oscuridad como islas en un mar de sombras. Mike se apoya en la barandilla de piedra, mirando al horizonte con las manos en los bolsillos. A su lado, Neville sostiene una taza humeante con ambas manos, buscando calor más allá del líquido. Pasan unos segundos en silencio. Solo el viento susurra entre los arbustos congelados del jardín. Oye, Mike, dice Neville de pronto, con voz baja. ¿De verdad quieres ser Auror? Mike no contesta de inmediato. Se frota las manos, respira hondo, y luego lo mira de lado. ¿Por qué lo preguntas? Porque hasta ahora solo te seguí la corriente, confiesa Neville, sin apartar la vista del vapor que sube de su taza. Cuando se lo dijiste a Flitwick, pensé que era solo una excusa para que nos entrenara. Una muy buena, eso sí. Pero ahora que lo estamos tomando en serio, quiero saber si de verdad lo sientes. Mike asiente, pensativo. Tarda un momento más antes de responder, con la sinceridad de quien se ha preguntado eso muchas veces en silencio. Al principio era una excusa, admite. Me sonaba bien. Quiero ser Auror. Te abre puertas, te hace ver decidido. Pero luego lo pensé de verdad. Y sí, sí quiero. Es el único trabajo que quiero en este mundo. Neville lo mira, curioso, mientras Mike continúa, con una sonrisa leve, casi melancólica. Tengo una segunda oportunidad aquí. Con un cuerpo nuevo, habilidades que ni imaginaba posibles, y un destino que no entiendo del todo, pero sé que no puedo evitarlo. No puedo quedarme al margen. Si tengo que enfrentarme a lo que sea que nos espera, quiero hacerlo con todo lo que soy. Quiero empujarme al límite. Y si ya voy a vivir esta locura, ¿por qué no hacerlo al máximo? Su mirada se alza hacia la luna. ¿Y qué mejor forma de vivir esta vida que cazando magos oscuros, salvando damiselas en apuros y enfrentando cosas que en mi antiguo mundo solo existían en historias? Se gira hacia Neville con una media sonrisa. Es aterrador. Pero también es glorioso. Neville asiente lentamente, bajando la mirada. Luego Mike le devuelve la pregunta. ¿Y tú? ¿Tú de verdad quieres ser Auror? Neville no responde al instante. Deja la taza sobre la barandilla, aún envuelta en vapor, y cruza los brazos. Si me lo hubieras preguntado el año pasado, dice, bajando la voz, te habría dicho que no. Ni loco. No me veía capaz. Siempre me comparaban con mis padres, y yo no era más que el nieto torpe de la gran Augusta Longbottom. Sonríe con amargura, pero no hay vergüenza en su tono. Solo verdad. Pero este año, ha cambiado todo. Lo mira a los ojos. Lo que hemos vivido. Lo que he aprendido. Cada vez que mi abuela me mira ahora, hay algo distinto en sus ojos. Ya no es decepción. Es orgullo. Y siempre quise eso. Ser digno de ese orgullo. Ser como mi padre. Se gira hacia el valle, donde la bruma cubre la tierra como un velo. Pero ahora también lo quiero por mí. Porque sé lo que es perder a tus padres sin perderlos del todo. Sé lo que es crecer con la ausencia llenando cada rincón. Y no quiero que ningún otro niño tenga que vivir eso. Si puedo evitarlo, si puedo detener a un loco antes de que destruya otra familia, entonces todo vale la pena. El silencio se instala de nuevo, profundo y solemne. Mike asiente, emocionado, y extiende el puño hacia Neville. Este sonríe, y se lo choca sin pensarlo. Entonces mañana, dice Mike, empezamos de verdad. Mañana, repite Neville, empezamos a convertirnos en quienes queremos ser. Ambos se quedan un rato más bajo la luna, sin hablar, compartiendo el peso, y el honor, de una decisión que ya no tiene vuelta atrás. La niebla baja cubre el suelo como un velo espeso. Las sombras de los árboles centenarios se alargan con los primeros rayos del sol, teñidas de oro y rojo.
En un claro rodeado de piedras musgosas y viejas columnas derrumbadas, Augusta Longbottom espera de pie, vestida con una capa de invierno negra forrada en plata, como una figura de otro siglo. A su lado, flotando dentro de un baúl abierto, hay una caja de madera vieja, una bandeja con frascos de pociones, runas antiguas grabadas en placas de cobre y 2 pergaminos de sangre encantada. Mike y Neville llegan en silencio, vestidos solo con túnicas sin capa, las botas cubiertas de escarcha. No hay palabras. Solo sus pasos crujientes entre las hojas congeladas. Augusta los observa con un leve asentimiento. Su tono es solemne, sin dureza, pero sin dulzura. Este es el primero de los 3, dice. Lo llamamos el despertar interno. Extiende un brazo y les indica sentarse en los círculos de runas ya dibujados sobre la hierba con sal negra y plata fundida. Mike y Neville obedecen. Se sientan con las piernas cruzadas, el corazón acelerado. Este ritual no aumentará su fuerza. No los hará más rápidos. Pero preparará sus cuerpos desde dentro. Levanta una de las botellas, cuyo contenido es de un rojo opaco, viscoso. Su metabolismo se acelerará sin quemarlos. Sus órganos trabajarán al máximo de eficiencia. El sistema inmunológico se volverá más resistente. Sus cuerpos sanarán más rápido y fatigarse tomará más tiempo. Es el fundamento. ¿Huele? Pregunta Mike sin quitar la vista de la poción. Sí, dice Augusta con absoluta honestidad. Quemará desde adentro. Sentirán como si se quemaran los nervios, como si les rasgaran los músculos con cada latido. Pero si se rinden, si abandonan el círculo, el ritual se rompe y hay que comenzar desde cero. Y no todos lo logran la segunda vez. Mike y Neville se miran. Ninguno dice nada. Solo asienten. Augusta alza su varita, traza un círculo sobre el aire que se ilumina con fuego tenue, y luego les entrega la botella a cada uno. Beban todo. Luego, no hablen. Ni se muevan. Ambos toman la poción. El sabor es amargo, metálico, casi intolerable. Y entonces comienza. Mike lo siente como si un hierro al rojo vivo le bajara por el estómago y se esparciera por su torso. Su corazón golpea como un martillo dentro del pecho. La sangre viva. Cada respiración se vuelve un esfuerzo monumental. Neville, a su lado, comienza a sudar de inmediato, su cuerpo temblando como si contuviera una tormenta. La mandíbula tensa, los nudillos blancos. No pueden gritar. No deben moverse. El mundo se convierte en una tortura silenciosa y brillante. Las venas se iluminan bajo la piel, como si la magia interna se desatara, reclamando cada célula, cada hueso. Mike ve manchas en su visión. Le cuesta mantener los ojos abiertos, pero cada vez que los cierra, una punzada le atraviesa la espalda. No siente frío. No siente el bosque. Solo fuego. Fuego en el alma. El tiempo se disuelve. Pueden haber pasado minutos, u horas. Solo hay dolor. Dolor que lo desarma todo, y detrás de ese dolor, algo que empieza a calmarse. No se siente más fuerte. Pero se siente diferente. Más ligero. Más consciente de su respiración. Como si su cuerpo estuviera funcionando de manera más limpia, más pura. Una campanilla suena en el borde del claro. Augusta da un paso adelante, con los ojos cuidadosamente observando. El ritual ha terminado. Mike se derrumba hacia atrás, exhausto, respirando como si hubiera corrido una maratón. Neville apenas puede mantener los ojos abiertos, pero sonríe con esfuerzo. Augusta les lanza un hechizo curativo menor, solo lo suficiente para estabilizarlos. Hoy descansan. Mañana al amanecer, empieza el segundo. Prepárense porque si el fuego quemó por dentro, el siguiente golpeará por fuera. Mike mira el cielo entre los árboles, pálido, dolido pero con una sonrisa cansada. Espero que valga la pena, susurra. 24 de diciembre, Longbottom Hall. La casa está tranquila, pero no en paz. En la habitación de huéspedes, Mike yace en la cama sin moverse, con la mirada fija en el techo. Cada músculo de su cuerpo palpita con un ritmo extraño, como si latiera por su cuenta. No puede dormir. No puede leer. No puede pensar demasiado. Cada vez que intenta moverse, una oleada de ardor le recorre los huesos, como si su esqueleto estuviera siendo limado desde dentro. Del otro lado del pasillo, Neville está en la misma condición. Han intentado hablar, escribir algo, distraerse pero sus cuerpos tiemblan, sudan sin esfuerzo, y a ratos sienten calambres donde antes no había tensión. El verdadero castigo del segundo ritual no fueron las runas inscritas en su cuerpo ni la poción que tomaron, sino la quietud del día siguiente.
Sus músculos se reacomodan, la densidad de sus huesos cambia, y los ligamentos se reajustan con una precisión que solo puede venir de la magia. A ratos, Mike siente su respiración volverse más profunda, más eficiente. Como si el aire fluyera mejor. A ratos, su vista enfoca detalles que antes no notaba. Pero cada mejora viene con un precio. Un nuevo espasmo, una presión detrás de los ojos, un escalofrío repentino. Son piezas encajando dentro de un rompecabezas viviente. Nadie los obliga a hacer nada ese día. Augusta los deja descansar en habitaciones oscuras con pociones calmantes, compresas y silencio. Esa es la única misericordia. 25 de diciembre, Navidad en Longbottom Hall. El mundo despierta más amable al día siguiente. El dolor no desaparece, pero ha pasado a ser un eco. Aún sienten tensión, como si se hubieran estirado más allá de su límite, pero pueden caminar sin temblar. Cuando bajan a desayunar, Augusta los espera con una mirada seria y una taza de té para cada uno. «Feliz Navidad», dice, casi seca. No hay mejor regalo que sobrevivir a uno mismo. Pero luego asiente con un dejo de respeto. Ha visto su perseverancia. Después de desayunar, Mike y Neville intercambian regalos simples ya que se habían regalado las buenas cosas en el solsticio de invierno. Más tarde, con abrigos gruesos y un termo lleno de chocolate caliente, viajan a San Mungo para visitar a los padres de Neville. No hay nieve en el cielo, pero el frío muerde la cara. En el hospital, la atmósfera es extrañamente serena. Las luces son suaves, los pasillos más silenciosos que de costumbre. La sala donde están Alice y Frank Longbottom huele a lavanda. Neville entra primero, con una caja envuelta en papel artesanal. No hay palabras que puedan curar lo que está roto, pero cuando su madre sonríe vagamente al ver una tarjeta hecha a mano, el corazón de Neville se aprieta. Mike permanece junto a la puerta, respetuoso, hasta que Neville lo llama con un gesto. «Este es Mike», dice. «El que me ayuda a entrenar». Alice parpadea lento, como si reconociera algo en él. Frank no dice nada, pero sus ojos siguen los movimientos de ambos. Mike se acerca y les desea una feliz Navidad con suavidad. No espera una respuesta, pero en ese silencio hay algo sagrado. Cuando salen, Neville no habla durante un rato. Mike le pone una mano en el hombro. No necesita decir nada más. El aire en la mansión es silencioso, espeso, casi ceremonial. A pesar de la fecha, no hay guirnaldas ni luces. Las tradiciones navideñas nunca tuvieron lugar entre los muros fríos y elegantes de la familia Greengrass. Solo una cena formal con su madre y Astoria, sin adornos, sin villancicos. Justo como todos los años. Daphne está sentada junto a la ventana de su habitación, en un sillón tapizado en terciopelo oscuro. Tiene un libro abierto sobre el regazo, pero no ha pasado página en 20 minutos. La nieve cae afuera con lentitud, cubriendo los setos del jardín con un blanco uniforme. Un golpeteo suave interrumpe el silencio. Se vuelve con un leve fruncimiento en el entrecejo, pero enseguida lo reconoce. Edwig. La lechuza blanca espera en el alféizar con la impaciencia elegante de quien sabe que no necesita pedir permiso. Daphne se levanta, abre la ventana con cuidado, y la lechuza entra sin ceremonias, dejando escapar un poco de escarcha al batir las alas. En su pata lleva un pequeño sobre de cartón, atado con una cinta simple. Daphne lo toma con curiosidad contenida. No necesita ver el nombre escrito. Ya sabe de quién es. Se sienta de nuevo en su sillón, con Edwig posada tranquilamente sobre el respaldo. Abre el sobre con delicadeza. En su interior, hay una fotografía mágica. Ella y Mike, sentados en los jardines de Hogwarts, uno de los audífonos compartido entre ambos, riendo sin mirar a cámara. La imagen es cálida, dorada, y viva. Captura algo más allá del gesto. Una sensación de momento robado al tiempo. Daphne la observa en silencio, más de lo necesario. Al reverso, hay una nota breve escrita con la letra ladeada de Mike. Ya sé que tu familia no celebra Navidad y que ya te di un regalo en el solsticio. Pero esta no es una tradición. Es un momento. Uno que no quería que se perdiera. Ella parpadea lentamente. Sus dedos se cierran alrededor del marco con un cuidado casi reverente. No sonríe de inmediato, pero algo en su expresión cambia. Sus hombros se relajan, su mirada se suaviza. El tipo de reacción que en ella no es grande, pero sí sincera. Camina hasta su escritorio, abre una pequeña caja de madera forrada en terciopelo oscuro, y guarda la fotografía dentro, encima de una carta vieja y un relicario que no ha vuelto a usar. Luego vuelve a mirar por la ventana. Edwig, aún en su sitio, la observa. Gracias, murmura Daphne, sin mirar a nadie. Supongo que no todos los regalos tienen que ser prácticos. Se levanta, toma una pluma y un trozo de pergamino.
Escribe una línea con tinta azul. Gracias. Algunas de las costumbres muggles no están tan mal. Dobla el mensaje, lo ata a la pata de Edwig, y la acaricia con suavidad. Llévalo cuando quieras. Él entenderá. Edwig levanta el vuelo con un movimiento elegante, como si el aire mismo la llevara. Daphne la sigue con la mirada hasta que se pierde en la nevada. Luego se sienta de nuevo, ahora sí pasando la página del libro, pero la fotografía, el momento, sigue grabada en su mente, cálido como una llama entre tanto invierno. 26 de diciembre, madrugada, sótano de la mansión Longbottom es una cámara subterránea, ancestral, oculta incluso del conocimiento de la mayoría de los elfos domésticos. Según Augusta, los Longbottom la descubrieron generaciones atrás y decidieron construir su mansión sobre ella. Allí, el mundo no puede entrar. Allí, uno solo existe consigo mismo. Mike está de pie, con el pecho desnudo, cubierto solo con pantalones de lino, mientras las runas grabadas en el suelo resplandecen con un azul pálido. La habitación está fría, pero no lo siente. O tal vez sí, pero ya no distingue entre su piel y el aire. Augusta se acerca, solemne, portando un pequeño cuenco de piedra con un líquido oscuro. A partir de ahora, dice con tono grave, no habrá voces que te reconforten. Ni sonidos que te adviertan. No habrá luz que te guíe. Ni olores, ni sabores, ni tacto. Solo tú. Solo tu mente. Tu cuerpo entrará en un estado latente mientras el ritual separa tus sentidos, uno por uno. Mike asiente, su rostro firme. Escúchame bien, continúa ella, dándole el cuenco. El primer día es el más duro. Muchos fallan aquí, no por el dolor físico, sino por el silencio. Por el vacío. Algunos se encuentran con recuerdos que desearían haber olvidado. Otros con pensamientos que no sabían que llevaban dentro. No te pierdas en ellos, pero no los evites. Aprende quién eres, Harry. Solo así recuperarás lo que perderás hoy. Mike bebe. Todo se va. Primero el sonido. Luego la vista. El mundo se vuelve negro, mudo, sin peso ni forma. No hay suelo bajo sus pies. No hay aire que respirar, ni frío, ni calor, ni orientación. Luego, como una ola que arrastra la arena del pensamiento, pierde el gusto, el olfato, el tacto. Y queda solo. Solo consigo mismo. El tiempo no existe aquí. Mike no sabe si han pasado segundos o horas, o si siquiera está pasando algo. No puede moverse. No puede gritar. No puede cerrar los ojos porque ya no los tiene. Y, sin embargo, piensa. Y al principio, eso basta. El silencio absoluto se convierte en espejo. No hay cuerpo. No hay ojos. No hay sonido ni gravedad. Solo pensamientos. Al principio, Mike trata de aferrarse a sus recuerdos. Su nombre. Su madre. Su hermana. El olor del café en la cocina. El sonido del tráfico en las mañanas. Su antigua cama. Pero se da cuenta, con un nudo helado, de que esas imágenes son cada vez más borrosas. Siempre fueron así. ¿O es el tiempo lo que las está desgastando? ¿O será que su cerebro, adaptándose al nuevo mundo, está deshaciéndose de lo viejo para dejar espacio a lo nuevo? No quiere pensar en eso. Pero no puede evitarlo. Y ahí es cuando empieza a salir lo que nunca se ha detenido a enfrentar del todo. La pandemia. Su encierro. Los años que perdió encerrado en casa, mientras la adolescencia se le escapaba por la ventana. Las fiestas que nunca vivió. Los amigos que no hizo. Las clases presenciales que solo existieron en su imaginación. El primer beso que nunca llegó. El abrazo de despedida de secundaria que se quedó en pantalla. Durante años, su vida fue un limbo. Una larga espera. Esperando que las cosas volvieran a ser normales. Pero nunca volvieron del todo. Y ahora está aquí. En otro mundo. Viviendo lo que antes solo pudo ver en libros o videojuegos. Magia, dragones, castillos. Y sin embargo, dentro de él sigue siendo ese chico que no terminó de crecer del todo. A veces finge que ya es adulto. A veces lo cree. Pero en momentos como este, completamente solo, sin distracciones, sin ruido, recuerda que aún es joven. Que aún le faltan pasos. Que aún le duelen cosas. Y que, aunque ha enfrentado criaturas oscuras, batallas y rituales ancestrales, todavía no ha aprendido a coquetear sin tropezarse. Ni a vivir un día normal como un adolescente cualquiera. Una parte de él siente vergüenza por eso. Pero otra se alivia al reconocerlo. Porque eso significa que todavía tiene algo que ganar en este mundo. Algo más que batallas. Algo más que derrotar a Voldemort. Tiene una vida por vivir. Una vida real. Con días normales, con amigos, con risas, con tropiezos y quizás, con amor. Y por primera vez en mucho tiempo, Mike se permite aceptar que tal vez no tiene que demostrar nada.
Que no necesita tener todas las respuestas. Que está bien sentirse confundido. Que está bien querer vivir lo que se perdió. Y que si el destino le dio esta segunda oportunidad, quizá también le dio una adolescencia que valía la pena vivir. No como un adulto atrapado en cuerpo joven, sino como él. Tal cual es. No sentía su cuerpo. No el suelo bajo sus pies, ni la temperatura del aire, ni el latido de su corazón. No escuchaba, no veía, no olía. Era como flotar en un vacío líquido y tibio, sin dirección ni tiempo. El silencio era absoluto. El mundo había desaparecido. Al principio, Mike creyó que podría resistirlo. Se dijo a sí mismo que solo era meditación avanzada. Silencio sensorial. Concentración total. Pero tras quién sabe cuánto tiempo, minutos, horas, días, su mente empezó a desarmarse. Primero llegaron los pensamientos banales. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Cuánto faltaba? ¿Neville estaría bien? ¿Estaba respirando siquiera? Luego, el desfile de recuerdos sin orden. Su mamá en la cocina, su cama deshecha, la voz distorsionada de un maestro universitario a través de una videollamada. El sonido de ambulancias. El olor del gel antibacterial. Las tardes infinitas de encierro. Su adolescencia le había sido robada por una pandemia. Y ahora, en este mundo nuevo, estaba reviviendo por primera vez lo que se había perdido. El compañerismo, la emoción del descubrimiento, la punzada tonta de un roce accidental. Era como un segundo intento. Pero también se sentía ridículo. Era un adulto atrapado en un cuerpo de 11 años. A veces hablaba como si supiera más de lo que debía. A veces se sentía por encima de sus compañeros, incluso sin quererlo. Había momentos en que olvidaba que estaba creciendo otra vez. Y momentos en que lo recordaba con dolor. Quiso reírse. O llorar. O gritar. Pero no tenía boca. Solo pensamiento. ¿Qué soy ahora? No era Mike. O no del todo. Su cuerpo no era suyo, su voz tampoco. Era Harry para todos los demás, y a veces sentía que empezaba a serlo para sí mismo. ¿Pero era eso tan malo? Harry Potter. El niño que vivió. El niño que murió. Mike lo había reemplazado, casi sin querer. Y aunque había sido una elección noble, al menos eso quería creer, una parte de él aún cargaba con la duda. ¿Estoy viviendo su vida o robándola? Se obligó a pensar en él. En Harry. En lo que había hecho. En cómo, incluso con 11 años, había enfrentado el rostro de la muerte por otros. Lo mínimo que podía hacer era honrar esa valentía. No dejar que su sacrificio fuera en vano. Quiero vivir esta vida como él se la habría merecido, pensó. Quiero aprovecharla al máximo y entonces, por primera vez, entendió que no era una carga. Era una oportunidad. Él no había sido especial en su otro mundo. Era un chico común, con sueños simples, con ansiedad por el futuro. Aquí tenía un papel que jugar. Un propósito. Y sí, un destino. Quizá no lo había buscado. Pero si ya estaba aquí, ¿por qué no hacerlo bien? Recordó sus palabras a Flitwick. Que quería ser Auror. Al principio fue una excusa, sí. Pero ahora lo sentía de verdad. No solo porque era útil. No solo por los hechizos y la acción. Sino porque era la única forma de estar en el corazón de todo. De hacer algo bueno. De proteger. De luchar por lo que creía. Quiso ver a Neville. Hablarle. Decirle que lo admiraba. Que sin él, tal vez no habría resistido tanto. Que le agradecía esa lealtad silenciosa, esos silencios compartidos, ese tipo de amistad que no se fuerza, sino que crece. Pensó en Augusta. En Flitwick. En Daphne. Y ahí, en medio del vacío, algo cambió. Era humano. Tenía miedo. Duraba. Y estaba empezando a vivir otra vez. Un nuevo latido. No en su pecho, sino en su mente. Una chispa. Mike sonrió sin rostro. Porque aún sin sentidos, sin forma, sin palabras estaba empezando a encontrarse. Y no era ni Harry, ni Mike. Era algo nuevo. Una mezcla de los dos. Una tercera versión que recién comenzaba a nacer. Mike no sabía cuánto tiempo había pasado. El vacío que lo había envuelto el día anterior comenzaba a cambiar lentamente. Primero fue una punzada, casi imperceptible, luego una oleada cruda de sensaciones que brotaron por todo su cuerpo como fuego líquido. El tacto había regresado. Pero no como un alivio. No como un cálido abrazo de regreso al mundo físico. Era dolor. Cada fibra, cada nervio, cada músculo parecía recordarle que había sido reescrito. Su espalda ardía. Sus articulaciones dolían. Sus extremidades estaban entumecidas y sensibles a la vez. La túnica rozaba su piel como si fuera lija.
El suelo debajo de él, aunque encantado para amortiguar, se sentía como piedra. Y aún así era mejor que el vacío. Dentro de sí, Mike respiró hondo, o al menos lo intentó, y dejó que su mente se sumergiera en los pensamientos que habían sido su única compañía. Esta adolescencia, esta segunda vida no es una segunda oportunidad perfecta. Pero es mía, recordó su cuarto en el viejo mundo. Las paredes grises, el escritorio frente a la ventana que casi nunca abría. Los audífonos sobre su cabeza mientras el mundo se apagaba por una pandemia interminable. La vida pausada. Los sueños aplazados. Y ahora estaba aquí. Sintiendo cada átomo de su cuerpo ser reconfigurado por una magia ancestral que ni siquiera terminaba de entender. Perdí años allá, no los recuperaré. Pero tal vez no tenga que hacerlo. Tal vez vivirlos aquí de otra forma es suficiente, muy lejos de él, en otra habitación silenciosa y protegida por los mismos encantamientos. Neville estaba sentado en su propio círculo. Ciego. Sordo. Mudo. La segunda noche sin sentidos. Pero pensaba, ¿cómo lo hizo Mike? Se preguntaba mientras su mente flotaba entre imágenes y recuerdos. Las primeras veces que lo vio en clase, perdido, torpe. Luego, decidido. Y ahora siempre adelante. Neville se sentía atrapado. No en el ritual. En su propia mente. Quería ser fuerte. Quería merecer las palabras de su abuela, los elogios de Flitwick, la confianza de Mike. Pero seguía sintiéndose como el niño que dejó caer a Trevor en primer año. Pero ese niño no estaría aquí, se obligó a pensar en su madre. En su padre. En sus amigos. En todo lo que quería proteger. Y entonces sintió algo. Nada físico aún. Pero algo más profundo. Una calma emergente, como si el ritual no solo reescribiera su cuerpo, sino que despejara el miedo que le había hecho sombra toda su vida. No soy Mike. Pero puedo pelear a su lado. Mientras tanto, Mike había logrado sentarse. Temblando, sudoroso, apoyando la frente en sus rodillas. El cuerpo gritaba, pero su alma comenzaba a entender. No vine aquí para convertirme en un héroe. Pero no voy a desperdiciar esta vida fingiendo que no lo soy. Cerró los ojos. Dejó que la piel quemara. Que los músculos crujieran. Que la sangre golpeara con fuerza. Y sonrió, apenas. El segundo día estaba completo. El olor llegó como una bofetada. Primero fue metálico, como sangre seca o hierro mojado, y luego, sin previo aviso, una explosión de aromas lo invadió. El sudor de su propio cuerpo. El leve aroma a cera de las velas encantadas. El perfume sutil de la tierra bajo sus pies, encerrado en el cuarto protegido. Incluso podía oler la magia, un zumbido fragante, como ozono mezclado con especias antiguas. Y por primera vez desde que comenzó el ritual, Mike se sintió abrumado. Los olores lo envolvían, saturando su mente. Su estómago se revolvió. El cuerpo, que apenas comenzaba a adaptarse al nuevo equilibrio del tacto, ahora debía interpretar un aluvión de estímulos olfativos que jamás antes había experimentado con tanta claridad. Es como si nunca hubiera olido de verdad. Cada memoria olfativa pasada le parecía incompleta. Artificial. Y eso lo hizo sonreír, incluso en medio del mareo. Así debe oler la vida cuando estás realmente vivo. Se quedó quieto, sentado en posición de loto, con los ojos aún cerrados. No podía hablar. No podía ver. No podía oír. Pero sentía la piel, y olía el mundo. Y eso era más de lo que había tenido el primer día. Del otro lado, Neville también había llegado al tercer día. Su cuerpo temblaba. La presión de los 2 primeros días acumulados era brutal. El ritual no solo era físico, era mental. Espiritual. Y él lo sabía. El olfato regresó como una corriente suave al principio, el aroma del jabón que su abuela usaba en su túnica, el rastro tenue del té que le había preparado antes de partir, el cuero del cinturón que usaba en las prácticas de duelo. Y luego, un olor inesperado. Flores. ¿Lavanda? No. Mandrágora. Reconocía ese olor de la clase de herbología. Había algo reconfortante en ello. Neville tragó saliva. Estoy sobreviviendo a esto. Por primera vez en días, no pensó en rendirse. No pensó en decepcionar. No pensó en fallar. Pensó en quien quería ser. Voy a completar esto. Y cuando lo haga, no volveré a esconderme tras nadie. En su propio silencio, en su propio aislamiento, sonrió con tristeza. Mike exhaló lentamente, la nariz más sensible que nunca. Cada aroma llevaba una emoción consigo. Una memoria. Una historia. Así huele el miedo. Así huele la calma. Así huele la esperanza. Y entre todos, distinguió algo más. Un aroma familiar, casi imperceptible, pero que lo hizo estremecerse. Lavanda. Daphne. Probablemente no era real. Solo una evocación de su mente atada a lo sensorial.
Pero el recuerdo olfativo era claro. El instante con los audífonos. El regalo. Su sonrisa. Tal vez no soy tan maduro como pensaba y no era algo malo. Solo era real. Por primera vez en años, se sentía joven de verdad. Vulnerable. Humano. Y eso también era parte de ser fuerte. El sonido llegó sin advertencia. No fue un murmullo lento ni un susurro reconfortante. Fue una oleada de caos. Primero escuchó su propia respiración, profunda y desigual. Luego, el leve zumbido de la magia contenida en el cuarto. Y después, de golpe, todo. Los latidos acelerados de su corazón, el crujido casi imperceptible de sus articulaciones al moverse, el roce de su ropa contra la piel, el eco suave de un hechizo de protección que parpadeaba como un pulso mágico a su alrededor. Era como si el mundo, silenciado durante días, estuviera celebrando su regreso con una sinfonía salvaje. Mike se llevó las manos al rostro, abrumado. El sonido de su propia piel al frotarse lo estremeció. No recordaba que escuchar fuera tan visceral, podía oír su cuerpo por dentro. El leve gorgoteo del estómago, la tensión de los músculos, incluso el paso imperceptible de la sangre por sus sienes. Era insoportable y hermoso. Y en ese exceso de ruido, escuchó algo más. Una respiración. Del otro lado del cuarto, Neville. No había forma de que pudieran hablar, pero solo saber que no estaba solo lo ayudó a calmarse. Resiste, Neville, ya falta poco. Mike se reclinó despacio contra la pared protegida. Cerró los ojos con fuerza. Todo lo que sentía, olía y ahora oía lo estaba transformando. En mi otro mundo, nunca viví algo así, viví encerrado durante años. Pantallas, clases virtuales, el eco hueco de una casa demasiado callada. Mi adolescencia fue un borrón. Recordó noches frente a su computadora, sintiéndose solo aunque hablara con 20 personas a la vez. Recordó cumpleaños sin abrazos, navidades sin ruido, silencios cargados de ansiedad y resignación. Y ahora podía oír la vida misma. Le vino un nudo en la garganta. Tal vez por eso me aferro tanto a todo esto. Porque aquí puedo vivir de verdad. Aquí todo duele, todo brilla, todo huele, todo suena, incluso si me rompe vale la pena. No sabía si era el ritual o sus propios sentimientos acumulados, pero las lágrimas vinieron sin aviso. Y no hicieron ruido, pero pudo oírlas caer. Neville también había comenzado a oír de nuevo. El primer sonido que reconoció fue una voz. La suya propia, contenida en un murmullo inconsciente mientras soportaba el dolor. No entendía las palabras, pero la familiaridad de su tono lo tranquilizó. Luego el eco del lugar. Le resultó imposible ignorar lo mucho que dependía del oído para no sentirse aislado. El olfato y el tacto lo conectaban con el cuerpo, pero el oído lo anclaba al mundo. Escuchó un roce de ropa. Tal vez Mike, moviéndose también. No habló. No podía. Pero una sonrisa leve le tembló en el rostro. No estamos solos. Y ese pensamiento, simple y honesto, fue suficiente para resistir un día más. Primero fue luz. Dolorosa. Abrumadora. Implacable. Mike entrecerró los ojos, como si la luz misma fuera un hechizo agresivo, algo tangible que lo obligaba a rendirse. Los colores eran tan intensos que dolían. Blancos, demasiado blancos. Sombras demasiado negras. Los bordes del mundo titilaban con cada parpadeo, como si todo se reconfigurara con él. Pero no tardó en estabilizarse. La habitación se reveló lentamente, como una pintura que se va enfocando. El altar ritual. Las runas brillando en los muros. El rostro de Neville al otro lado del espacio, bañado en el mismo sudor, con los ojos húmedos, abiertos también viendo. Sus miradas se cruzaron. Y no hizo falta decir nada. Ambos sabían lo que significaba. Lo habían logrado. Mike respiró hondo. Sintió el aire entrar por la nariz, frío y metálico. Oyó el roce de su túnica, olió el incienso residual, sintió el hormigueo en su piel, la presión de su corazón latiendo y ahora, por fin, podía ver cómo todo eso se unía. Era como habitar su cuerpo por primera vez. Un cuerpo nuevo. No más fuerte, no más rápido, no más poderoso de forma milagrosa, pero sí afinado. Preciso. Su reflejo en la superficie mágica del caldero mostraba el mismo rostro, pero sus ojos eran distintos. Alerta. Despiertos. Más vivos. Fue ahí cuando se dio cuenta que podía ver sin sus anteojos. Fue una excelente noticia. En su vida anterior nunca necesitó de lentes para ver bien y siempre le incomodaban en este tiempo. Neville dio un paso. Tropezó, casi cae, y soltó una risa rota. Mike lo imitó. Su carcajada sonó cruda, forzada y verdadera. Habían atravesado el infierno. Juntos. Y ahora, el mundo entero les parecía nuevo. Mike miró sus manos. Sintió cómo temblaban, no por debilidad sino por exceso. Por intensidad. Todo está demasiado
Pero por primera vez está completo, la puerta del ritual no se abrió todavía. Augusta sabía que necesitaban un momento. Y en ese silencio compartido, Mike cerró los ojos una última vez. Recordó su vida pasada. El encierro, la frustración, los días grises que se deslizaban como una sopa espesa de tiempo perdido. Recordó la primera vez que sintió la magia en este mundo. Y ahora la sentía incluso dentro de sí. No porque fuera un prodigio, sino porque había sobrevivido a sí mismo. Fin del capítulo. Capítulo 13. Secuelas. Un fanfic de Harry Potter. El sonido de una cerradura mágica deslizándose fue como un trueno para los oídos de Mike. Cada clic se sintió como si resonara dentro de su cráneo. La puerta del ritual se abrió con lentitud y solemnidad. Ya basta de drama, dijo Augusta Longbottom desde el umbral, con una voz que quería sonar firme pero que no ocultaba del todo su orgullo ni su alivio. Mike alzó la vista hacia ella. Incluso su silueta parecía más imponente ahora, como si sus sentidos aún no pudieran filtrar bien la proporción y la perspectiva. Detrás de ella, la luz del pasillo entraba como un río, cegadora por un instante. ¿Están enteros?, preguntó Augusta, cruzando los brazos. Neville fue el primero en intentar levantarse. Sus piernas temblaron como si no fueran suyas. Tuvo que apoyarse en la pared, respirando con fuerza. Mike lo imitó y se levantó con lentitud, pero sintió como cada músculo se contraía demasiado, como cada paso se sentía mal calculado. Como si la señal de caminar llegara tarde a sus piernas. ¿Qué les pasa?, preguntó Augusta, arqueando una ceja. Todos los sentidos activados a la vez, gruñó Mike mientras daba un paso y su equilibrio tambaleó como un ciervo recién nacido. Es como vivir con el volumen al máximo. Neville dio otro paso, chocó con una silla invisible en su percepción, y soltó una maldición entre dientes. Ambos se miraron con una mezcla de risa y desesperación. Vamos, patéticos héroes, dijo Augusta, con un leve gesto de la varita que hizo que la sala ritual se disipara lentamente, como si fuera un sueño olvidado. No han comido en 5 días, y lo que necesitan ahora es grasa, azúcar y pan caliente. Los condujo al comedor como una pastora escoltando a sus 2 corderos aturdidos. Cada paso por los pasillos familiares era una odisea. El roce de la túnica en la piel les causaba cosquillas incómodas. Las luces parpadeantes hacían que entrecerraran los ojos. El sonido de sus propias pisadas parecía ensordecedor. ¿Así se siente tener superpoderes?, murmuró Mike. Esto no son superpoderes, contestó Neville, aferrándose al marco de la puerta. Es tener todos los sentidos gritando a la vez. Bienvenidos a la hipersensibilidad, agregó Augusta con una sonrisa apenas visible. Al llegar al comedor, la mesa ya estaba servida. Pan dorado, sopa humeante, carne de res al horno, frutas frescas, jugo de calabaza y pastel de melaza. El olor. Los golpeó como una ola. Neville casi se arrodilla de agradecimiento. Si me muero ahora, al menos será con el estómago lleno, bromeó. Cállate y siéntate, dijo Augusta. Y no se atraganten. Con los sentidos como están, hasta masticar puede parecer un campo de batalla. Se sentaron. Torpes. Como si el cuerpo tuviera 1000 nuevas reglas que aprender. Los cubiertos pesaban más. La sopa estaba más caliente de lo esperado. El pastel sabía tan intenso que les costaba identificar si era delicioso o un poco demasiado. Pero lo comieron todo, sin hablar demasiado. Solo mirándose, respirando hondo, y entendiendo que la parte difícil no era el ritual. Era lo que venía después. Y lo harían juntos. 1 de enero, Residencia Longbottom. La luz de la mañana entraba tímida por las cortinas del cuarto, pero para Mike era como si el mismísimo sol le estuviera gritando. Cada mota de polvo en el aire parecía un trazo en alta definición. El roce de las sábanas sobre su piel era como si cientos de pequeños alfileres le acariciaran los nervios. El más leve crujido de la madera debajo de su colchón resonaba como un trueno en su cráneo. Y lo peor era la cabeza. Era como si el universo entero le hubiese sido volcado encima a presión, y sus pensamientos se estrellaran unos con otros a la velocidad de la luz. Podía oler la tinta seca en el pergamino sobre el escritorio, la cera de una vela apagada hacía días, el perfume sutil del jabón que usó Neville la noche anterior. Del otro lado del cuarto, Neville también gemía, acurrucado contra su almohada. ¿Sigues vivo?, preguntó Mike, o creyó preguntar. Lo que en realidad salió fue una voz rasposa, temblorosa, como si hasta el habla necesitara calibrarse de nuevo. Me duele hasta el aire, respondió Neville, y Mike apenas pudo distinguir si lo dijo o si simplemente lo pensó tan fuerte que lo oyó. Unos minutos después, Augusta entró al cuarto. Ya es hora. A comer. ¿Nos odia?, dijo Mike, sin moverse.
Ella enarcó una ceja, luego hizo un movimiento de varita y una tenue neblina azul se expandió por la habitación, atenuando la intensidad de la luz y los sonidos. Ambos chicos suspiraron aliviados. ¿Así que por fin notan los efectos secundarios?, dijo con tono severo, aunque sus ojos reflejaban cierto orgullo. La sobrecarga sensorial es la fase final. De no haber completado los 2 primeros rituales, ya estarían en San Mungo o peor. El cuerpo humano no está hecho para percibir tanto, al menos no sin preparación. ¿Esto es normal?, preguntó Neville, arrastrando las palabras. Más de lo que quisieran. Pero podrán adaptarse. Su sistema nervioso necesita tiempo para recalibrarse. Aprenderán a atenuar sus sentidos por voluntad, como filtrar información innecesaria. Es una habilidad que requiere disciplina y tiempo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Mike, incorporándose lentamente. Su equilibrio seguía siendo precario, como si su cuerpo no supiera qué hacer con tanta información a la vez. Eso depende de ustedes. Por eso les daré estos 3 días para caminar, respirar y aprender a vivir con sus nuevos cuerpos. El 4 de enero regresan a Hogwarts, y no quiero que nadie sospeche nada extraño. ¿Entendido? Ambos asintieron, aún tambaleantes, mientras Augusta los conducía al comedor. El simple trayecto por el pasillo fue un desafío. Cada paso era una sinfonía de estímulos. Los cuadros en las paredes parecían más vivos, los ruidos de la casa más nítidos. Aún con el hechizo amortiguador, sentían el mundo entero vibrar alrededor de ellos. El primer día, Mike y Neville apenas podían moverse sin tropezar con sí mismos. A pesar de la amortiguación sensorial que Augusta aplicó a la casa, el mundo aún parecía gritarles por cada poro. Mike dejó caer su tenedor más de una vez por no calcular bien su agarre, y Neville casi rompió un vaso al sostenerlo con demasiada fuerza. Sus cuerpos eran como instrumentos finos que aún no sabían tocar. El segundo día, Augusta los llevó al invernadero. No para entrenar en combate, aún no, sino para enseñarles a recuperar la coordinación. Tuvieron que trasplantar algunas flores y plantas pequeñas, afinar su percepción con tareas delicadas, y practicar ejercicios de equilibrio con los ojos vendados para forzarlos a confiar en su propio cuerpo, no solo en sus sentidos. Cada movimiento era lento, medido. Mike sentía su piel vibrar con cada brisa, sus oídos distinguían incluso los latidos de Neville a su lado. Y sin embargo, a pesar de la intensidad, empezaban a encontrar momentos de quietud. Un segundo de estabilidad, un instante en que su cuerpo respondía como antes, pero mejor. El tercer día, Augusta los reunió en la biblioteca. Con una taza de té en la mano y mirada severa, les habló con la voz clara de una maestra endurecida por los años. Ya pueden caminar sin tambalearse, comenzó, y pueden sostener una taza sin romperla o temblar. Eso es progreso, pero no deben confundirse. Ahora están más débiles que cuando llegaron. Ambos la miraron, sorprendidos. ¿Más débiles?, preguntó Neville. Claro. Tienen un cuerpo más potente, más receptivo, pero aún no saben cómo usarlo. Es como si a un violinista amateur le entregaran un Stradivarius. ¿Creen que haría mejor música de inmediato? No. Probablemente lo arruinaría. Mike frunció el ceño, procesando. Entonces, ¿cuáles son las ventajas reales? Augusta apoyó la taza con suavidad. Su metabolismo es más eficiente. Sanarán más rápido, dormirán menos pero mejor. Su capacidad pulmonar, su resistencia muscular y su sistema inmunológico están por encima del promedio. Sus reflejos son superiores, sus sentidos pueden detectar cosas que otros ni notarían. Pero todo eso, solo servirá si entrenan. El cuerpo es una herramienta. El arma es la mente que lo guía. Se levantó y caminó hacia la ventana. Aprenderán a escuchar a su entorno como si les hablara. Percibir mentiras en un cambio de ritmo del corazón. Anticipar movimientos en un duelo por el peso en los pasos. Reconocer venenos por el olor más leve o rastrear magia residual por el cambio sutil del aire. Pero eso tomará meses. ¿Y si no lo logramos?, preguntó Mike, serio. Entonces serán como caballos desbocados. Poderosos, veloces, y completamente inútiles en batalla. El silencio se asentó como una manta densa. Por eso, agregó Augusta, mirándolos a ambos, no se permitan retroceder. Cada entrenamiento que hagamos de ahora en adelante tiene que partir de esta nueva base. Tendrán que reaprender lo básico, redomarse. Pero si lo hacen bien, serán capaces de cosas que ni los aurores mejor entrenados podrían igualar a su edad. Mike y Neville intercambiaron una mirada silenciosa. Dolor, cansancio, miedo, y una chispa de determinación mutua. Empezamos mañana, dijo Mike.
Mañana regresan a Hogwarts, replicó Augusta. Y van a actuar como si nada hubiera pasado. Pero en secreto, cada paso que den, cada hechizo que lancen, será una oportunidad de afinarse. El profesor Flitwick les ayudará a practicar allá. Neville tragó saliva, asintiendo. Gracias, abuela. Ella asintió con solemnidad, pero no sin una sombra de ternura en sus ojos. No me den las gracias. Gánense el derecho a vivir con lo que han elegido. Eso será suficiente. Bosque prohibido, medianoche, unos días antes de que los alumnos volvieran de las vacaciones de invierno. La luz de la luna apenas traspasaba el dosel de ramas retorcidas que cubría el bosque prohibido. Los árboles crujían con el viento, y el suelo, cubierto de hojarasca húmeda, amortiguaba los pasos de Hermione y Ron, que avanzaban con linternas mágicas tenues y varitas listas, siguiendo una hilera inquietante de arañas que se alejaban del castillo. ¿Aún estás segura de esto?, murmuró Ron, tragando saliva mientras apartaba con cuidado una telaraña del tamaño de su cabeza. Hermione asintió, con el rostro tenso y el libro de bestias mágicas apretado contra el pecho. Son la única pista que tenemos. Y nadie más parece notarlas. No llevaban la capa de invisibilidad, Mike no la había dejado, así que avanzaban lo más sigilosamente posible, sabiendo que cualquier ruido podría atraer la atención de criaturas menos cooperativas. El bosque se volvía más oscuro y cerrado a cada paso. Ron resbaló al tropezar con una raíz, y Hermione lo sostuvo del brazo antes de que cayera. Gracias, susurró, y luego agregó en voz baja. ¿Escuchaste eso? Un chasquido seco se oyó a su izquierda. Luego otro. Ron levantó la varita. Esto es una pésima idea. Una de las peores. Justo ahora estaría comiendo pastel de calabaza en la sala común. SHHH. Mira, interrumpió Hermione, señalando al frente. Las arañas se habían detenido. Y entonces, sin previo aviso, comenzaron a dispersarse por los árboles. Un silencio espeso cayó sobre ellos. Hermione y Ron apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que una forma enorme emergiera de entre los troncos. Un cuerpo cubierto de pelos oscuros, patas que crujían con cada paso, y un par de ojos múltiples que brillaban a la luz de la varita. Ron se quedó paralizado. No, no puede ser. No te muevas, susurró Hermione, aunque su voz temblaba. La criatura no atacó. Se limitó a observarlos. Y entonces habló, con una voz ronca, cavernosa. ¿Por qué vienen, humanos? Hermione tragó saliva. Nos dijeron que las arañas huían del castillo, creímos que ustedes sabrían por qué. Detrás del monstruo, una acromántula, supo Hermione en ese instante, surgieron más. Decenas. Tal vez cientos. Algunas colgaban de las ramas. Otras avanzaban en círculo, cerrándoles el paso. La gran acromántula, más vieja, con patas temblorosas por la edad, no parecía hostil, pero tampoco del todo amistosa. Nosotros huimos, porque el viejo enemigo ha despertado. ¿Qué enemigo?, preguntó Ron, su voz ronca. Lo que duerme en las piedras del castillo, lo que acecha sin ser visto. No hablamos su nombre. Nosotros, no nos acercamos a ese lugar desde hace generaciones. Hermione intercambió una mirada tensa con Ron. ¿Hace cuánto lo han visto? ¿Saben qué es? No. Solo sabemos que donde él pasa, los nuestros mueren. Las arañas empezaron a acercarse. Demasiado. El tono del anciano arácnido se volvió grave. No debieron venir. Una de las acromántulas más jóvenes se lanzó sin previo aviso. Hermione gritó, Ron levantó la varita y lanzó un hechizo aturdidor que apenas desvió a la criatura. Otra avanzó desde el flanco derecho. El círculo se cerraba. Retrocede. Gritó Hermione, empujando a Ron hacia un claro. Lumos máxima. La explosión de luz los rodeó brevemente, desorientando a varias arañas. Pero no bastaría. Estaban rodeados. Y entonces, un sonido familiar. Pasos apresurados, ramas quebrándose, y una voz grave que retumbó entre los árboles. Aragog. Basta. Son amigos. Era Hagrid. Emergió entre las sombras, su abrigo de piel agitado por la carrera, y se colocó frente a los dos chicos. Las acromántulas se detuvieron. Aragog giró lentamente hacia él. Hagrid, tú trajiste humanos. ¿No sabían, Aragog? Están buscando respuestas. Igual que tú cuando te escondiste aquí. Hubo una pausa pesada. Luego, Aragog retrocedió lentamente. Por ti, los dejaremos marchar. Hagrid asintió. No dio las gracias. Solo tomó a Hermione y Ron de los hombros y los empujó hacia el camino de regreso. Caminaron sin hablar durante largos minutos, hasta que la espesura del bosque quedó atrás y vieron la silueta del castillo, imponente bajo la luna. ¿Están bien?
Preguntó Hagrid al fin. Ron se dejó caer sobre una piedra, temblando. Nunca, nunca más. Ni una araña más en mi vida. Lo juro. Hermione seguía en silencio, repasando mentalmente cada palabra que había oído. Sabía que no era suficiente. Pero también sabía que estaban cerca. Muy cerca. Gracias, Hagrid, dijo al fin, con la voz baja. El guardabosques asintió, su rostro serio. No vuelvan a entrar sin mí. Esta vez tuvieron suerte. Y así, bajo el cielo helado, volvieron al castillo. Habían seguido a las arañas buscando respuestas, y habían encontrado miedo. Un miedo antiguo. De una criatura sin nombre, que solo estaba comenzando a despertar. 4 de enero, estación King's Cross, Londres. La estación olía a demasiadas cosas a la vez. Aceite quemado, pan recién horneado, el sudor de cientos de cuerpos, perfumes baratos, papel de periódico húmedo. Cada paso que Mike daba era un campo minado de estímulos que se clavaban como agujas en sus nervios. No había silencio. Todo era gritos, pasos, ruedas rodando, niños llorando, gatos maullando, un tren a lo lejos silbando como un dragón moribundo. No puedo, murmuró Mike, apretando los dientes mientras se sujetaba del carrito con la jaula de Hedwig. Neville iba a su lado, pálido como un fantasma, respirando por la boca como si el aire lo golpeara con cada inspiración. Nos vamos a desmayar antes de llegar al andén, logró decir entre dientes. La travesía hasta el muro del andén 9¾ fue una tortura. Cada roce accidental de una persona lo sobresaltaba, como si les hubieran arrojado una descarga eléctrica. Las voces eran demasiado agudas o demasiado graves, y el traqueteo del tren al llegar les perforó los tímpanos. Cruzar al otro lado del muro fue como atravesar una cortina de fuego helado. Ya a bordo del expreso de Hogwarts, no hablaron. Solo caminaron tambaleándose hasta el primer compartimiento vacío que encontraron. Mike cerró la puerta con manos temblorosas y se dejó caer en el asiento como si acabara de sobrevivir a una guerra. Esto es el infierno, murmuró. Peor, susurró Neville. En el infierno hay menos ruido. Ambos se quedaron en silencio unos minutos, jadeando levemente, concentrándose en regular su respiración. Mike cerró los ojos, tratando de suavizar los sentidos, como Augusta les había enseñado. Como si mentalmente bajara los diales de su percepción. Alguien golpeó la puerta del compartimiento con suavidad. Ambos se tensaron de inmediato. Pero la puerta se abrió con calma, y Daphne Greengrass asomó la cabeza. Su cabello rubio estaba peinado con una elegancia discreta, y traía una pequeña maleta de cuero a un lado. Sonrió levemente al verlos, aunque sus ojos se entrecerraron en duda. ¿Puedo pasar?, preguntó. El resto del tren parece una jungla, y francamente, después de la fiesta del solsticio, mamá dijo que ya puedo hablar con ustedes en público. Mike asintió con una sonrisa débil, agradecido. Neville solo murmuró un sí apenas audible. Daphne se sentó frente a ellos, pero los observó en silencio por unos segundos. Luego, con una ceja arqueada, preguntó. ¿Por qué parecen a punto de vomitar o morir? ¿Y por qué Mike no lleva sus lentes? Neville soltó una risa ahogada. Mike se recostó en el respaldo, cerrando los ojos. Es complicado. Complicado como en nos peleamos con una mantícora o como en jugamos con magia antigua de dudosa procedencia. Mike abrió un ojo. Más como rituales de familia ancestral que nos reestructuraron el cuerpo y ahora percibimos todo de forma distinta y todavía no sabemos cómo lidiar con eso. Daphne parpadeó. 1, 2 veces. ¿Y eso es literal o una metáfora muy elaborada para decir que tienen resaca? Literal, dijeron los dos al unísono. Daphne se quedó en silencio. Luego suspiró, se quitó el abrigo y lo dobló cuidadosamente. Bien. Entonces supongo que tienen una excusa decente para parecer tan frágiles. Gracias, dijo Neville con sarcasmo, apoyando la cabeza contra el vidrio. ¿Eso significa que ahora pueden oler lo que desayuné hace 4 horas? Preguntó Daphne, mirando a Mike. Él ladeó una sonrisa. Sí. Debo decir que esperaba algo más que un desayuno de huevos con tocino para usted, milady. Daphne hizo una mueca. Encantador. El tren empezó a moverse. Mike se aferró al asiento, sintiendo cómo cada vibración del motor se transmitía a través de sus huesos. Cerró los ojos y se concentró en el sonido de la voz de Daphne y sus latidos, en la familiaridad de Neville a su lado. Puntos de estabilidad en medio del caos. A pesar de todo, estaban de regreso. Y tenían mucho por delante. ¿Y bien?, preguntó Daphne con una media sonrisa. ¿Van a contarme todo, o tengo que sobornarlos? Mike sonrió por primera vez en horas. Te lo contamos. Pero prométeme que hablarás más bajo.
La llegada a Oxmeade fue como recibir una bofetada de caos y frío. Las voces, las pisadas sobre la nieve, el relincho de los Thestrals, todo era como una tormenta sensorial sobrecargada. Mike y Neville se mantuvieron estoicos, pero caminaban con la torpeza de quienes han olvidado cómo moverse entre multitudes. Ambos subieron al carruaje como si cada paso pesara el doble. En el trayecto, se obligaron a respirar por la nariz, ojos entrecerrados, tratando de ignorar los olores intensificados del barro congelado, el cuero de los asientos, incluso el sudor tenue del conductor. Al llegar al castillo, los grandes portones y el calor del vestíbulo no ofrecieron el alivio esperado. Todo dentro de Hogwarts parecía más brillante, más ruidoso. El murmullo de los alumnos al reencontrarse se sentía como un enjambre de abejas metido en sus cabezas. «Esto es un infierno», susurró Neville, mientras caminaban hacia la torre de Gryffindor. «El peor lugar para acostumbrarnos, y también el único», murmuró Mike. Fue en el vestíbulo de la sala común donde los encontraron. «Harry». La voz de Hermione fue como un estallido en su oído izquierdo. Mike giró, forzando una sonrisa. Ella y Ron se acercaron rápido, cargando sus cosas y sonriendo, hasta que los vieron de cerca. «¿Pero qué les pasó?», preguntó Ron, mirando la palidez en sus rostros, los ojos vidriosos, los movimientos tensos. «¿Están enfermos?», insistió Hermione. «¿Fueron atacados?». Mike y Neville intercambiaron una mirada breve. Luego asintieron hacia un rincón más apartado del vestíbulo, donde podrían hablar sin oídos cercanos. Ya a salvo de curiosos, Mike fue el primero en hablar. «No estamos enfermos. Pero sí, diferentes. Hicimos algo. Algo complicado». «¿Complicado cómo?», preguntó Hermione, entrecerrando los ojos con sospecha. «Fue un ritual», dijo Neville con suavidad. «De la familia Longbottom. Uno antiguo». Ambos Gryffindor se quedaron en silencio por un instante. Ron fue el primero en reaccionar. «¿Un ritual? ¿De esos que hacen los locos en libros antiguos?». «No es magia oscura», dijo Mike rápido. «Es magia antigua. Se supone que ayuda a mejorar el cuerpo, y los sentidos». «¿Se supone?». Hermione alzó una ceja. «¿Ustedes no saben lo que hicieron exactamente?». «Sabíamos lo suficiente», contestó Neville, bajando la voz. «Y la abuela lo supervisó todo. No fue una locura irresponsable. Pero no podemos contarles todo». «¿Por qué no?». Ron frunció el ceño. «Porque son secretos de mi familia», dijo Neville con firmeza. «Y porque no tienen entrenamiento para proteger su mente. No lo decimos por falta de confianza, sino por precaución». Hermione cruzó los brazos. «Eso es magia peligrosa. Lo sabes, ¿verdad? Ritual antiguo, cambio físico, alteración sensorial, eso roza el tipo de hechizos que los aurores investigan». «Hermione, por favor», dijo Mike, tratando de sonar conciliador. «Lo hicimos con cuidado. No estamos malditos. Solo, nos estamos adaptando». «¿Adaptándose a qué? ¿Sentir todo al máximo? ¿Sufrir? ¿Eso te parece sensato?». «¿No lo entiendes?». Neville levantó la voz un poco más de lo habitual, inusualmente molesto. «Esto era necesario. No es una mejora instantánea. Es una base. Ahora tenemos que trabajar el doble. Pero necesitábamos esa base. ¿Y si les hubiera salido mal?», intervino Hermione. «¿Y si uno de ustedes se quedaba, no sé, ciego o con el cerebro frito?». Mike cerró los ojos por un momento. «Sabíamos los riesgos. Los aceptamos». El silencio que siguió fue espeso. Hermione bajó un poco la mirada, claramente ofendida. Ron se cruzó de brazos, negando con la cabeza. «No me gusta», dijo al fin. «Y no creo que Dumbledore lo aprobaría». «No todo depende de él», murmuró Neville. «Y ni siquiera estamos pidiendo que les guste», añadió Mike, con un deje de cansancio real en la voz. «Solo que lo acepten y dejen de gritar». Hermione apretó los labios. Finalmente, asintió con frialdad. «Bien. Pero no esperen que me quede callada si veo que esto los está dañando». «Eso nunca lo esperaría de ti», respondió Mike, sin sarcasmo. La conversación terminó sin reconciliación clara. Los cuatro subieron a la torre, y aunque compartían la misma casa, una grieta sutil se había abierto entre ellos. Pequeña, pero real. Una que, sin cuidados, podría crecer con el tiempo. El aula ya estaba vacía cuando Flitwick cerró la puerta con un movimiento suave de su varita. Caminó con pasos tranquilos hasta su escritorio, mientras Mike y Neville permanecían de pie, expectantes. «Augusta Longbottom me escribió durante las vacaciones», comenzó con serenidad. «Me informó que ambos completaron los 3 rituales físicos tradicionales de su familia». Los dos chicos asintieron.
Flitwick los observó con atención, midiendo el cansancio en sus ojos, la tensión en sus hombros, y la hipersensibilidad evidente en su lenguaje corporal. Puedo notar los efectos, dijo al fin. Imagino que no ha sido fácil. Es como si todo fuera demasiado, dijo Mike. No es que nuestros sentidos estén más fuertes, es que sentimos todo, al mismo tiempo. Exacto, respondió Flitwick, asintiendo con aprobación. Es una confusión común pensar que estos rituales aumentan las capacidades. Pero en realidad, lo que hacen es eliminar los filtros naturales que el cuerpo y el cerebro aplican. Ustedes no están recibiendo más datos que antes, solo que ahora pueden procesarlo todo. Todo lo que siempre estuvo allí. Neville se pasó una mano por la nuca, incómodo. Entonces, ¿esto es normal? ¿Sentir cada hebra de la túnica, escuchar hasta el zumbido más lejano? Sí, confirmó Flitwick. Los rituales fueron diseñados para llevar el cuerpo a su estado más puro y funcional. El primero purificó sus sistemas internos, órganos, metabolismo, resistencia. El segundo optimizó su estructura física, músculos, huesos, reflejos. Y el tercero, que ya completaron, expandió su capacidad neurológica y sensorial. Pero este último ritual tiene dos fases. La primera fue la activación, lo que están sintiendo ahora. La segunda es el dominio. Y ahí es donde estoy dispuesto a ayudarles. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó Mike. Flitwick caminó hasta un pequeño cofre y lo abrió, sacando varios instrumentos mágicos. Viales con esencias, cajas con tejidos, y una serie de mecanismos que emitían luces o sonidos de distintas frecuencias. Primero, haremos unas pruebas rápidas para identificar sus sentidos dominantes. Eso me permitirá estructurar un entrenamiento específico para cada uno. Tras unos 15 minutos de pruebas. Muy bien, dijo finalmente, haciendo anotaciones en un pergamino. Potter, tus sentidos más desarrollados son el olfato y el oído. Eres capaz de distinguir esencias complejas y patrones acústicos que la mayoría ignoraría. Longbottom, en tu caso, la vista y el tacto son tus fortalezas. Detectaste cambios de temperatura y textura mínimos, y tu percepción visual es excepcional. Los chicos asintieron con una mezcla de cansancio y alivio. Lo que han activado no es un simple aumento de capacidades. Es la posibilidad de alcanzar su mejor estado físico, de salud y percepción. Pero falta lo más difícil, aprender a usarlos sin que los consuma. ¿Eso tomará mucho tiempo?, preguntó Neville. Depende de ustedes. Por eso, además de nuestras sesiones, les recomiendo retomar algo que ya han practicado: rastreo con Hagrid. Es una actividad excelente para forzar al cuerpo a integrar sus sentidos sin sobrecargarse. Rastrear sin dejarse llevar por estímulos inútiles será el mejor entrenamiento que puedan recibir. Mike sonrió con un atisbo de esperanza. ¿Hagrid sabe? Le informé esta mañana, respondió Flitwick con una sonrisa cómplice. Y aceptó con entusiasmo. Le agradan los desafíos, y ustedes son uno. Los chicos rieron, más aliviados que antes. Gracias, profesor, dijeron casi al unísono. Recuerden, añadió Flitwick mientras recogía los instrumentos. Sentirlo todo no es una maldición. Es una ventaja. Pero solo si aprenden a decidir qué ignorar. Mike y Neville se marcharon del aula en silencio, pero con una sensación renovada de propósito. El entrenamiento comenzó la mañana siguiente, sin preámbulos. No hubo discursos motivacionales ni explicaciones teóricas. Solo un aula vacía con las ventanas cerradas, el aire denso por los encantamientos que flotaban en él, y la voz de Flitwick. Empiecen. Desde el primer momento, Mike y Neville entendieron que no iba a ser fácil. Cada sonido en la sala era una tormenta. El roce de la ropa, el estallido de la tiza contra la pizarra, incluso el ritmo de su propia respiración se volvía insoportable. Mike sentía los ecos de cada paso como golpes en el pecho, y el zumbido de la magia en el ambiente le hormigueaba por la columna. Neville, por su parte, notaba cada vibración del suelo, cada cambio ínfimo en la temperatura del aire, cada mota de polvo rozando su piel. Flitwick los hacía conjurar hechizos mientras sus sentidos eran desbordados por estímulos. Luces intermitentes, ráfagas de viento artificial, sonidos disonantes que aumentaban y desaparecían sin patrón alguno. Al principio, todo les salía mal. Las varitas temblaban en sus manos. Cada conjuro se torcía por falta de control, o por una distracción absurda, como el crujido de una gota cayendo desde el techo. Concéntrense, repetía Flitwick con firmeza. No en todo. En lo que importa, las primeras semanas fueron frustración pura. Mike gritó más de una vez. Neville lanzó su varita al suelo en un arrebato.
Era como si sus cuerpos fueran demasiado rápidos, demasiado receptivos, imposibles de contener. Pero el entrenamiento siguió. Fin del capítulo.